Ya no te dejo abierta las ventanas, ¿no? Ah, no estás dando clases. Bueno, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Miss. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Mientras sus compañeros se incorporan, vamos a ir repasando un poquito qué es lo que hemos estado viendo el día de ayer con ustedes sobre el tema del ilícito tributario, ¿no? O del derecho tributario penal o de los delitos tributarios, ¿no? Bueno, básicamente hemos estado revisando, ¿no? ¿Qué elementos, ¿no? ¿Qué conceptos, qué elementos tenemos alrededor de estos ilícitos tributarios, ¿no? Y qué bien protegido dice la doctrina que se busca, ¿no? Y también, pues, conocer quiénes son los responsables o posibles responsables del cometimiento de estos delitos. Y habíamos hablado también sobre el control fiscal, ¿no? El control fiscal. Entonces, un poco retomando, habíamos explicado que este derecho tributario penal, ¿verdad? Trataba sobre los delitos contra la hacienda pública, ¿sí? Que teníamos una afectación patrimonial respecto de la actuación, pues, de este contribuyente en relación al Estado, ¿no? Afectaba el patrimonio del Estado y obviamente el progreso de la sociedad en términos generales, ¿no? Habíamos establecido que era un delito económico, ¿sí? Es decir, que podía concurrir con ellas el incumplimiento de normativas, la simulación, ¿verdad? La ocultación, la omisión, la falsedad o engaño que induzca error en estas declaraciones tributarias por parte del contribuyente, ¿no? Habíamos también dicho que quienes eran los obligados, ¿sí? Y quizás
en conjunto con otras participaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, la figura del contador, la figura de un gerente general o representante legal, son los que directamente estarán, digamos, vinculados o responsabilizados en relación a la constitución de este delito, ¿no? Habíamos hablado de este bien protegido que se llamaba patrimonio del Estado y que era la defensa de los derechos económicos del Estado y el daño producido era en virtud del bienestar o supervivencia de la comunidad o de los ciudadanos, ¿verdad?, que estaban involucrados, ¿no? En estos hechos. Y luego dijimos que la doctrina había establecido que lo que se necesitaba para poder contrarrestar este ilícito tributario, pues correspondía a un mejoramiento del control fiscal. Es decir, que la criminalización no es la absoluta solución, ¿sí? Hoy que hablaba con sus compañeros de la mañana, les explicaba, ¿no? Les explicaba que, en definitiva, el hecho de tener, por ejemplo, países en que, digamos, cometer un delito, ¿no? Digamos, relacionado con el prejuicio a la sociedad, ¿no? Al Estado, pues podía ser que le corten una mano, que le corten un dedo, ¿sí? Y entonces, claro, también venía en conjunto una sanción moral, ¿no? Que se le llama, o sanción social o de la sociedad, porque imagínese usted, ¿no? El hecho de que una persona venga sin una mano, ¿no? Va a decir, esta persona ha robado, esta persona ha matado, esta persona ha defraudado al Estado, ¿sí? Y entonces, digamos, va a quedar tachado, ¿no? Entonces, en virtud de esas, digamos, posibilidades en donde se habla de la criminalización, ¿no? Es decir, aquellas personas o aquellos juristas, ¿no? Que su teoría es, hay que poner sanciones más severas, hay que poner sanciones más severas, hay que poner cadena perpetua, hay que poner pena de muerte, ¿sí? Esas son las teorías de la criminalización. Entonces, realmente lo veíamos también con la responsabilidad que tiene el Estado de implementar mecanismos eficaces. Y sí, yo les comentaba sobre el caso del ISPOL, ¿no? Ahora, en donde realmente vamos a poder verificar si es que los organismos de control, las auditorías de control, pueden o no, o tienen esos mecanismos eficaces precisamente para evitar la defraudación, ¿sí? Porque si no, si pueden evitar la defraudación, entonces no existiría en materia, digamos, de control, ¿no? Como es el caso de los tributos, ¿no? Porque el Servicio de Rentas Internas, aparte de ser un ente recaudador, también es un ente de control. Entonces, en ese sentido, sí, pues las auditorías serían infalibles, ¿no? Y no existiría el cometimiento de ningún tipo de delito, ¿sí? Porque tengo mecanismos que lo evitarían. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Es un tema bastante complicado, pero, digamos, ¿qué implica esto? Esto implica que hay actuaciones que pueden pasar desapercibidas o desconocidas, ¿sí? Eso dependerá de la experticia de quienes estén a cargo de ellos, o también de la implementación de los sistemas, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, en las capacitaciones que imparte a los gobiernos, ¿sí? Porque ellos fomentan lo que es la gobernabilidad, ¿sí? Inducen a los gobiernos a que sean gobiernos electrónicos, a que sean gobiernos, digamos, sistematizados, ¿no? Y que quizás con este filtro de sistematización tenga un margen de error menor
que el de papeleo, porque a la larga el papel puede perderse, puede manipularse, puede extraviarse, etcétera, ¿no? Pero si tenemos fuentes de información sistemáticas, muy probablemente el cruce de información sea mucho más exacto, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo, digamos, un riesgo. Yo les mandé a leer un trabajo sobre los delitos aduaneros, ¿no? Y les dije, bueno, esta parte no tiene nada que ver con lo aduanero, pero me gustó cómo estuvo redactado, muy puntualizado el artículo, ¿no? Que estaba ahí y que quizás, yo les decía, quería que vieran, digamos, un escenario bastante directo, ¿no? Como es. Entonces ese era el objetivo de este trabajo. Bien, entonces al final, ¿no? De toda esta fórmula para evitar los ilícitos tributarios, pues también van de la mano con lo que se llama la cultura tributaria, que es lo que, digamos, hemos venido también, lo hemos visto en algunos de los otros escenarios que hemos analizado en estas 4 unidades que tenemos, ¿no? Y que en definitiva, pues nos lleva o resulta ser que ese es un poco el camino, ¿no? Establecer esos principios, ¿no? No solamente de carácter personal, sino también social, ¿sí? Yo les explicaba a sus compañeros en la mañana y les decía, les voy a tomar un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta dar ejemplos sencillos, aunque los expertos en educación, ¿no? Dicen, los ejemplos tienen que ser relacionados a la materia. Si uno no conoce la materia, no los puede asimilar del todo, ¿no? Por eso hay que hacerles, digamos, ejemplos en otro contexto, en donde se entiende mucho mejor. Y a mí me gusta hacerlo así. Y creo que muchas personas lo entienden mejor. Y entonces yo les explicaba a sus compañeros en la mañana y les decía, fíjense ustedes que el día de mañana, ¿verdad? Viene los que tienen hijos, ¿no? Tienen hijos y le dicen, mamá, dame $5. Entonces usted, que es una madre muy moderna, ¿verdad? O una buena madre, o una madre considerada, ¿verdad? Le dice a su hijo, bueno, ve a mi cartera y toma los $5 de la billetera de mi cartera, que está ahí. Muy bien, su hijo va, toma los $5, sí, pero se da cuenta de que puede llevarse $1 más. Y se lleva 6 y no 5. ¿Ya? Y él dice, he tomado los 5. ¿Sí? Luego usted va a su cartera, se da cuenta que le hace falta, ¿verdad? $1 más. ¿Sí? Y entonces, usted sabe quién fue el que estuvo o metió mano ahí. ¿Sí? Y que no fue honesto. La honestidad es un principio, ¿no? Entonces uno tiene que ser honesto en su casa, uno tiene que ser honesto en su trabajo, uno tiene que ser honesto en cualquier escenario, con sus amigos, con su pareja, con todo el mundo, ¿no? Con todo el que se le pueda poner enfrente, consigo mismo, inclusive uno tiene que ser honesto hasta con uno mismo, ¿no? Y entonces, pasa lo mismo aquí en las prácticas, ¿no? Tributarias, ¿no? Entonces yo les decía, ustedes que van a ser los futuros asesores de compañías multinacionales, ¿no? Empresas, instituciones y todas aquellas personas que tienen la calidad de contribuyentes y que ya los hemos visto, que no solamente es el sector privado, sino también el sector público y no solamente los ciudadanos, sino que abarca también a otro conglomerado de personas como son federaciones, asociaciones y gremios, ¿no? Entonces vimos algunos aspectos ahí. Y entonces, bueno, definitivamente, el tema del manejo de los valores, ¿no? Esa madre pues tendrá que tomar un correctivo, ¿no? Una sanción, ¿sí? Y por eso es que, digamos, estos valores, ¿sí? Deben de fundamentarse en estos elementos que vamos a ver acá, ¿sí? Bueno, más adelante que vamos a hablar de la justificación, ¿sí? De la justificación justamente de el cobro de esos tributos y de lo que significa las sanciones, ¿no?
aquí está la potestad sancionadora, que es lo que vamos a revisar más adelante, ¿no? Pero tiene relación, ¿sí? Tiene relación. Es decir, yo busco persuadir a estos ciudadanos, ¿verdad? Los contribuyentes y decir, no, yo no puedo dejar de pagarle al fisco. Sí, y esa es la prioridad. Yo siempre digo, y malo que me ponga de ejemplo, pero siempre digo, yo prefiero deberle a cualquiera menos al Estado. ¿Sí? Y entonces uno hace un esfuerzo porque prefiere dejar de comer, pero pagar los impuestos, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, esa cultura tributaria, porque el perjuicio es bastante grande, ¿no? Y más que nada, sí, porque fíjense, yo les comentaba justamente a sus compañeros y les decía, este tema de la corrupción que nos agobia tanto, ¿no? Que, realmente decimos que la finalidad que tiene el Estado es a la larga satisfacer las necesidades de los ciudadanos, ¿no? O sea, es decir, nos retorna, ¿sí? Nosotros ponemos ese dinero, pero ese dinero retorna en servicios, en carreteras, en escuelas, en salud, ¿verdad? En el bienestar de la sociedad. De manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Porque es lo que yo digo, ¿no? Se hace la carretera Esmeraldas y la que cruza, ¿sí? Y yo no vivo en Esmeraldas, no significa que yo no voy a pagar los impuestos porque van a pagar esa carretera y yo no tengo nada que ver, ¿sí? Eso no es así, no se aplica de esa manera. Por eso hablamos de que todos los ciudadanos deben de contribuir, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Entonces, hay poblaciones más desarrolladas que otras, ¿no? Pero ahí es donde aplica pues el principio de justicia social y demás, ¿no? La equidad y otros principios, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que decía, ¿no? Evitar ese cometimiento de los delitos, pues conlleva también a educar a nuestros ciudadanos, ¿sí? Y que los ciudadanos realmente se den cuenta de que sus impuestos se transforman en esos bienes, servicios que benefician o mejoran la calidad de vida de esta población llamada Ecuador, ¿no? Y finalmente, pues, eh, tener como resultado, ¿sí? Que los ciudadanos, pues, no se sientan defraudados, ¿sí? Por ver este tema de la corrupción, ¿no? Y se escuchan, ¿no? Dicen, mis impuestos los pago, se pierden, se van en contratistas, se van en gente que realmente nos roban, ¿no? Y entonces, claro, eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Esa situación, sí, pero algo tenemos que tener claro y es que no podemos dejar de contribuir con el Estado, porque el Estado no se puede mantener solo, sí, y que dejar de pagar o dejar de tener un Estado, digamos, en donde no se pueda aplicar este sistema tributario, pues conllevará a mucha más pobreza y mucho menos desarrollo, ¿no? Entonces es un sistema que se aplica en todo el mundo y por eso les decía, es universal, es globalizado el derecho tributario, ¿no? Y por eso el día de hoy les he puesto un trabajo de revisar un video en donde se habla pero es de la legislación peruana, ¿no? Habla sobre los ilícitos tributarios, pero me pareció fenomenal y además que me parece una práctica muy interesante, ¿sí? En donde ustedes van a ver que efectivamente existe ese lenguaje universal, ¿no? En materia tributaria. No hay mayores cambios, ¿no? Hablamos casi siempre de lo mismo, de las mismas condiciones, de los mismos condicionantes, de los mismos elementos, características, ¿no? Entonces, se vuelve interesante realmente escuchar, ¿sí? Otros ordenamientos jurídicos y otras visiones, ¿no? En relación a los temas delictivos tributarios. Entonces, hacia allá va ese ejercicio que nos toca, pues, desarrollar en estos días, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, esto en cuanto al control fiscal, ¿sí?
Luego pues tenemos esta justificación, perdón, los elementos, ¿no? Ya habíamos hablado de estos elementos, ¿no? Ya habíamos hablado de las leyes en blanco o singulares, es decir, que podía existir este delito o un delito esencial, ¿verdad? Que pueda estar estructurado o constituido en otros tipos de leyes fiscales, ¿no? No necesariamente están conglomeradas o establecidas en el Código Orgánico Tributario o en las leyes tributarias precisamente, ley de régimen tributario interno sobre todo, su reglamento y demás, no necesariamente están ahí, pueden estar también en otras normativas, ¿no? Luego habíamos hablado del normativo del tipo, ¿no? La normativa del tipo que en realidad está en nuestro COIP, ¿sí? Aprobado, pues ahí dicen cuáles son las actuaciones. Específicamente es que son el resultado típico del fraude, ¿no? O del fraude fiscal conocido, ¿no? Y que definitivamente pues era un tipo penal completo, ¿no? O sea, es decir, y siempre pongo el ejemplo, ¿no? Quien adultere o lleve doble contabilidad, por ejemplo, es un acto específico, ¿no? Entonces ese es el delito. Entonces si encontramos y revisamos los libros contables y podemos ver que se lleva pues en paralelo otro libro contable o se lleva, digamos, o sea, adulterado o sea, digamos, eh, digamos, instruido, informado dentro de ese libro contable, información equivocada, ¿no? O que induce a error. Y como habíamos dicho, este delito tributario pues, es un delito de resultado, ¿no? Que el resultado será que el daño, el perjuicio, el bien protegido que estará lesionado dentro de esta materia tributaria penal. Bien, para que pueda darse pues, este delito en materia tributaria penal, pues deben haber requisitos de procedibilidad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que procede para que realmente se constituya en este ilícito tributario? Entonces dice, es necesario, ¿sí?, la determinación de la cuantía tributaria para que surja el deber de deducir el tanto de culpa a la jurisdicción competente, ¿no? O sea, es decir, debo de identificar cuánto es el perjuicio, ¿sí? La cuota defraudada es una operación estricta, de estricta calificación jurídico-penal, ¿sí? Es decir, se va a determinar que ese es el perjuicio, ¿no? Está condicionada por la postura que adopte la administración previamente a la incoacción del proceso penal, ¿no? O sea, es decir, en el momento en el que se denuncia, sí, por parte de la administración tributaria, ¿no? Ahí lo califica de qué tipo de delito puede ser, ¿no? Luego, tenemos que no es obligatorio, ¿sí?, el antecedente de la determinación tributaria para la presentación de la denuncia. Es un ejercicio importante para la configuración del delito tributario. Es decir, no necesariamente estamos hablando de una determinación tributaria, es decir, por ejemplo, de un acta de liquidación, ¿no? O de un proceso de auditoría o de una glosa, ¿sí? No es necesario que ella concurra, o sea, el antecedente de, ¿sí? Es decir, no significa que a los ojos de la administración tributaria primero tenga que pasar por un proceso de determinación. La defraudación puede ser denunciada por cualquier persona, ¿no? El día de mañana viene una persona y dice, ¿sabe qué? Esta persona, ¿sí?, es una empresa fantasma, ¿sí? Alguien que se haya visto perjudicado. Y lo denuncia ante el Servicio de Rentas Internas. Y motiva esa denuncia, ¿no? Y dicen, ¿sabe qué? Aquí hay documentación que no necesita ser validada por el Servicio de Rentas Internas, sino por realmente el fiscal, para que pueda, digamos, hacerse el tema de la persecución del delito, ¿no? Obviamente el perjudicado siempre va a ser la administración tributaria, ¿no? Y finalmente, tener una historia, ¿no?, de procedibilidad que constituye en poder verificar
en los hechos si la obligación no está prescrita, ¿no? Porque sabemos perfectamente que la prescripción de la obligación es un modo de extinguir las obligaciones. Entonces, no existiría tal delito si la obligación está ya prescrita, ¿no? O sea, habría que verificar, digamos, en los tiempos para poder saber si es que verdaderamente se ha producido o no, digamos, el ilícito tributario, ¿no? Faltas de tipos de infracción definidas como delitos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, y ahora que se ha aprobado, pues a través de la Asamblea Nacional, se ha aprobado el tema de tributar pues todos los que son estas aplicaciones, ¿no? Las Netflix, Globos y todas estas app que utilizamos, ¿no? Y que la doctrina ya venía, ¿no? Viendo que tenían mucha libertad y que había que buscar un mecanismo para poder, digamos, recaudar también tributos, porque son actividades comerciales y también compiten con quienes tienen actividades comerciales, digamos, presenciales, ¿no? Por así decirlo, no de manera virtual, o que se generan en otros lados y demás. Entonces, bueno, ya se ha definido la triangulación de estas actividades y cómo y dónde se debe de gravar y cuál es el país de origen en donde se genera pues la renta o el gravamen del IVA, ¿no? Por servicios, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí, ya no se podía sancionar, digamos, esas actividades porque no estaban establecidas dentro de las infracciones, ¿no? Ya hoy, si alguna de ellas deja de pagar, sí, pues entonces podría inclusive o evadirlas, ¿no? Evadir esa tributación, pues entonces podría estar configurándose en una infracción penal, ¿no? O en un delito ya definido por la norma. Y finalmente, tener una existencia de una resolución en firme, ¿no? Digamos, por presunción del cometimiento, pues, del delito, del ilícito tributario, ¿no? Bueno, como les decía, si no necesito tener un acta de determinación, tampoco voy a tener que tener un acto resolutivo, ¿no? O sea, no significa que el acto resolutivo va a determinar o va a identificar el cometimiento de un delito, ¿no? Entonces, esa existencia de esa resolución en firme no es una presunción del cometimiento de un ilícito tributario. Muy bien. Entonces vamos a ir con la justificación, ¿no? ¿Por qué la doctrina, digamos, establece que se produzca este derecho tributario penal? ¿Ya? Bueno, la justificación de este ilícito tributario pues consiste justamente en poder cobrar los tributos. ¿Por qué? Porque en contraprestación o digamos, en contraparte, ¿verdad? Ese cobro de tributos tiene como un resultado la satisfacción de las necesidades públicas, ¿no? Y evidentemente el Estado debe de perseguir, ¿sí?, el cobro de esas obligaciones, es decir, no dejar ni desistir, ¿sí?, de hacer ese cobro, ¿no? Entonces, mediante la coacción o la aplicación de una sanción, sí, es el mecanismo en el que, digamos, el legislador estableció, pues, para, o sea, el tema de la criminalización, ¿no? De la evasión y la ilusión fiscal, ¿sí? La evasión realmente, o la defraudación, porque se llama también defraudación tributaria. La ilusión, pues bueno, está, digamos, bordeando el marco de la legalidad, pero no, ya vamos a ver esas diferencias. Pero bueno, en todo caso, busca coaccionar al ciudadano, ¿verdad? Y decirle, bueno,
como decía, que creo que sí les comenté, ¿no? El caso del asesor de la economista Elsa de Mena, que yo lo tuve en un curso, ¿no? Que yo tomaba. Y el señor muy inteligente y todo, ¿no? Pero nos decía un caso, ¿no? Y decía, bueno, nosotros queremos implementar que los presos, que ustedes saben que los presos pues realizan artesanías, venden productos, pueden hacer comida, ropa, ¿no? Cualquier cosa, les enseñan, ¿no? Ahí sastrería, costura, en fin, ¿no? Precisamente para que no pasen los días aburridos ni mirando el techo, ¿no? Porque eso vuelve loco a cualquier ser humano. Entonces les dan una actividad. Se les decía, estas actividades podrían ser perfectamente actividades económicas lícitas, ¿no? Que se vendan y que, en definitiva, pues, aporten a la sociedad, ¿no? La venta de esos productos y todo, ¿no? Muy bien. Y entonces nosotros le decíamos, bueno, y estas personas, si tienen suspendidos sus derechos, entre eso el derecho a trabajar, ¿no? Eh, porque prácticamente los mantiene el gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo van a tener ingresos y además que ellos no pueden tener ingresos de dinero en la cárcel, ¿no? Eso es el absurdo. Aparte de eso, decíamos nosotros también, bueno, el Servicio de Rentas Internas le va a dar la autorización de una nota de venta o de un comprobante de venta o de una factura, ¿no? ¿Quién factura? ¿Y a cuántos hay que facturarle? ¿Ven? Entonces no era una cosa fácil, ¿no? Pero algo muy simpático pasó en el que un compañero, pues muy hábilmente, ¿no? Su mente muy rápida, ¿no? Todos nosotros decíamos, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Y él dijo, yo tengo una pregunta, me dijo, ¿no? Entonces, en el momento en que hizo la pregunta, le dijo, bueno, dígame una cosa, ¿estas personas van a poder tributar? Sí, señor, le decía el, el asesor, ¿no? Sí, señor, van a tributar. Muy bien. Y si no pagan los impuestos, se van presos. ¿No? Todos nos reímos, ¿no? Inmediatamente nos carcajeamos. Y claro, él se quedó impactado porque realmente, o sea, decíamos, ¿cómo es posible que un preso, estando preso, sí, podía caer en una evasión fiscal, sí, para meterlo preso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay personas que pueden tener las mejores de las intenciones, sí, pero las actividades económicas y las actividades tributarias hay que saberlas pensar y hay que saber cómo se hacen, ¿no? Como el tema de las APPs que les dije, nos ha tomado muchos años poder implementar, ¿no? El mecanismo necesario. Fíjense ustedes que en otros países tributaban perfectamente, pero claro, porque ellos tenían que los mecanismos necesarios precisamente para poder obtener la información y constituirlos como unos contribuyentes suyos, ¿no? O sea, de ese país. Hoy ya con nuestra legislación, ¿sí? Y ya entendidos quienes prestan estos servicios, pues no hay vuelta que darle, ya el Estado está preparado, ya ha implementado los mecanismos necesarios para poder hacer estos temas, ¿no? Digamos, estos temas nuevos de recaudación tributaria, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Muy bien, entonces, ¿qué características tenemos dentro de estos delitos tributarios, no? Bueno, tenemos los que son de fase administrativa y no nos olvidemos que el derecho administrativo también tiene el denominado derecho sancionatorio, ¿sí? Como parte de la estructura administrativa, ¿sí? Es decir, el Estado tiene la potestad para sancionar, ¿ya? Nosotros en el transcurso de todo este semestre, sí, hemos visto que el Estado o la administración tributaria tiene la potestad determinadora, la potestad reglamentaria, sí, la potestad recaudadora, sí, y también hay la potestad sancionadora, sí. Es decir, que la misma administración implementa expedientes de carácter administrativo sancionatorios, ¿sí?
Eso está establecido en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, y en el COT, que también es el Código Orgánico Tributario, ¿no? Ahí están el tema de lo que son las faltas reglamentarias, ¿no? Más que nada. Bien, y también tenemos las denominadas contravenciones, ¿sí? Pues estarán seguidas por las administraciones tributarias que por regla general conocemos, SRI, GAT y aduana, ¿no? Entonces, estarán establecidas por competencia, ya hemos visto el principio de competencia de la administración tributaria, pues seguirá el mismo parámetro. Y bueno, en el caso de las contravenciones, cuando no existan pues jueces de contravenciones que estén implementados, pues se seguirán a través de la administración tributaria por el momento, ¿no? Hasta que se instrumenten esos jueces de contravención. Y constituyen lo que es el derecho penal administrativo. ¿Okay? Cuando hablamos de delitos tributarios, ¿sí? Son de competencia de la función judicial, ¿ya? Es decir, a los, le corresponderá pues la acción penal, le corresponde al fiscal o a la fiscalía, ¿sí? Para eso hay los fiscales, ¿no? Que conocen de la materia tributaria, y serán competentes pues el juez de garantías penales o la sala de la Corte Nacional pues en cuanto a juzgados de alzada, ¿no? Las contravenciones administrativas e infracciones, ¿sí? Corresponden a violentar, digamos, alguna obediencia, ¿no? O lo que conocimos como deberes formales, ¿sí? De los contribuyentes, la omisión de aquellas, ¿no? Y faculta sancionar a través de los que son las multas, los decomisos, las clausuras, ¿no? El cierre permanente o el cierre temporal de las actividades económicas, ¿no? Entonces, hacia esas sanciones es lo que van. Y en el caso de los delitos, pues, su ausencia derivada principalmente de lo económico, deriva de lo económico o hacienda pública, ¿no? Es decir, estamos hablando de aquel valor que deja de percibir, ¿sí? La hacienda pública en virtud de los derechos que nacen de la obligación tributaria a la cual pues está, digamos, destinado a percibirlo, ¿no? Muy bien. La clasificación entonces de los delitos tributarios estarán establecidas por las faltas reglamentarias que están en el Código Orgánico Tributario como infracciones administrativas, las contravenciones y los delitos que están establecidos en el Código. Había hablado de la potestad sancionadora por parte del Estado, por parte de la administración tributaria, ¿sí? Y se fundamenta en la competencia para reprimir las transgresiones de las normas en ámbito y cuya competencia le ha sido encomendada, ¿verdad?, a esta administración, es propia de la facultad recaudadora que tiene la administración, efectivamente, porque de la facultad recaudadora es que nace esa evasión, ¿no? O esas omisiones o esos delitos o actividades que ya las vamos a ir identificando de manera puntual, ¿no? Como nos dice el COIP y como nos dice el Código Orgánico Tributario. Sí. En el ejercicio, pues, de sus competencias y atribuciones, ¿sí? Para la aplicación de las sanciones, para el efectivo y de la aplicación irrestricta de la norma tributaria, es decir, de la aplicación de la norma tributaria, ¿no? El cumplimiento de la obligación de la norma tributaria. Muy bien. Las faltas reglamentarias, ¿sí? Pues constituyen un proceso sancionatorio en sede administrativa, ¿sí? La doctrina cuestiona su imparcialidad y objetividad, ¿no? Es decir que nos volvemos a encontrar con este problema, ¿verdad?, de esas potestades exorbitantes que tiene el Estado, como fue
el proceso de ejecución coactiva, de la misma manera, pues, tenemos esta potestad sancionatoria en donde la doctrina cuestiona y dice, es juez y parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el perjudicado y lo juzga, ¿no? Juzga, el mismo perjudicado juzga, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando tenemos una relación civil, ¿verdad? En donde se han ocasionado perjuicios entre partes, entre ciudadanos, y viene una tercera persona a poder dirimir el problema. Entonces, eso es un poco lo que la doctrina, pues obviamente, discute o observa que, digamos, esa potestad o proceso sancionatorio administrativo, pues está muy cargado de una verdad de quién es lesionado, ¿no? En sus derechos, ¿no? Entonces eso es lo que cuestiona la doctrina. La necesidad de reprimir las conductas anómalas o de incumplimiento del deber formal, ¿sí? Vimos los deberes formales, ¿no? Que se tienen, ¿no? Que realizar, ¿no? Tener un RUC, presentar la contabilidad, presentar las declaraciones en las fechas y en los tiempos, en los plazos que establece la ley, ¿sí? Actualizar sus datos, tener facturas o comprobantes de ventas, cumplir con esas disposiciones, con los requisitos y todo lo que digamos, implica estos deberes formales, ¿no? En el Código Orgánico Tributario se establece la tipificación taxativamente y se tratan de las violaciones de reglamentos o normas, la potestad reglamentaria que tiene la Administración Tributaria, precisamente que le permite regular las acciones o actividades que, digamos, deben de realizar los contribuyentes, ¿no? Esas actuaciones en donde hablamos de estos valores y principios, ¿no? Que deben de tener o deben de hacer las buenas prácticas, ¿no? Que también se las conocen, ¿sí? Ahí están instrumentadas en este tipo de instrumentos normativos, ¿no? Se encuentran bajo la potestad sancionadora de la Administración Tributaria estas faltas reglamentarias, ¿sí? Y están sujetas a un proceso sancionatorio en sede de la propia administración pública, ¿sí? Entonces, es decir, la misma administración pública instruye o instrumenta esos expedientes, ¿no? En el caso de las contravenciones, ¿sí? Está reservado también al órgano administrativo, está bajo un procedimiento administrativo sancionador por parte de la administración pública, y el objeto que protege son los bienes y recursos estatales, puesto que son faltas de deberes formales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los deberes formales. Y es la violación a normativas adjetivas, ¿sí? De procedimiento, ¿sí? A los deberes formales, ¿ya? Reglamentarias, es decir, contenidas en reglamentos, que violan normas secundarias como reglamentos o resoluciones de carácter general, ¿no? Emitidas por quién? Por la administración tributaria, ¿no? Entonces, muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar en virtud del tema de los ilícitos tributarios, ¿sí? Porque ya estoy con el tiempo. Y bien, vamos a revisar en nuestras actividades, ¿sí? Vamos a revisar lo que es este video que les mencionaba. No, lo vamos a revisar en estas actividades para que ustedes puedan conocer cómo se visualiza lo que es, pues, los delitos tributarios, ¿no? Y vamos a hacer, digamos, vamos a desarrollar otras actividades también en donde les voy a tomar, pues, algunas pequeñas lecciones, ¿no? Ya saben, como 5 preguntas y demás, ¿no? Pero bueno, en todo caso, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y vamos a ir desarrollando en estos pocos días, ya prácticamente estamos terminando nuestra cuarta unidad, y
estamos ya también por terminar nuestro segundo parcial y finalmente pues vamos a terminar nuestro semestre. Ojalá que sea todo con tranquilidad y felicidad. Bien, entonces como siempre les digo, que tengan una buena noche, vayan a clases, vayan a estudiar, ¿sí? Doctora. Y bueno, ya después de que terminen todo, pues descansen y nos vemos con ustedes el día jueves. ¿Okay? Doctora, no me deje. Muchas gracias por su asistencia. Chao, chicos.